Un día sin rotación. Apocalipsis o nuevo comienzo. Amigos del cosmos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en lo que nos mantiene pegados al suelo? Hablo de la rotación de la Tierra. Este movimiento constante e imperceptible es tan vital para nuestra existencia como el aire que respiramos. Pero ¿qué pasaría si de repente la Tierra decidiera tomarse un descanso? Y no me refiero a una desaceleración gradual, sino a un frenazo en seco. Imaginen por un instante que nuestro planeta, en un abrir y cerrar de ojos, deja de girar. Las consecuencias serían catastróficas, un espectáculo cósmico que haría palidecer a las películas de Hollywood. Imaginen que la Tierra de repente deja de girar sobre su eje. No lentamente, no gradualmente, sino de golpe. Sé lo que están pensando. Mundo_IA_365, te has vuelto loco. Eso es imposible. Y en condiciones normales tendrían toda la razón. La probabilidad de que esto ocurra es prácticamente nula. Pero aquí, en los dominios de la ciencia, a veces nos gusta jugar con lo imposible, explorar los qué pasaría si para comprender mejor las leyes que rigen nuestro universo. Y este escenario, aunque improbable, no está completamente fuera del alcance de la física. De hecho, analizar las consecuencias de un evento tan extremo nos permite apreciar la asombrosa precisión con la que opera el universo y cuán frágil es el equilibrio que permite la vida en nuestro planeta. Así que, por un momento, suspendamos la incredulidad y adentrémonos en este escenario hipotético. La Tierra se detiene en seco. ¿Qué sucede después? Lo primero que notaríamos sería una sacudida brutal. Pero la cosa no termina ahí. La atmósfera, ese manto invisible que nos protege de la radiación solar y nos permite respirar, también se vería afectada de manera dramática. Actualmente, la atmósfera gira con la Tierra a la misma velocidad. Pero si la Tierra se detuviera, la atmósfera seguiría en movimiento por inercia, como si fuera una ola gigante. Imaginen vientos con velocidades superiores a 1600 km por hora, azotando la superficie terrestre. Para que se hagan una idea, los vientos más fuertes jamás registrados en un huracán apenas superaron los 400 km por hora. Estos vientos supersónicos serían como cuchillas gigantes, arrasando con todo a su paso. Capítulo 4. La fricción asesina. Fuego y destrucción. Y mientras el viento hace estragos en la superficie, la temperatura del planeta comenzaría a aumentar drásticamente. La fricción generada por el movimiento del aire contra la superficie sería como miles de millones de manos frotándose a la vez. El calor sería insoportable, llegando a niveles capaces de derretir metales y convertir la arena en vidrio. Incendios masivos se desatarían en todo el planeta, alimentados por la vegetación seca y los escombros esparcidos por el viento. Las llamas consumirían todo a su paso, creando un infierno en la Tierra. El humo y las cenizas oscurecerían el cielo, bloqueando la luz solar y sumiendo al planeta en una noche perpetua. Capítulo 5. Efectos en los océanos. Tsunamis colosales. Pero la furia de la naturaleza no se detendría ahí. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, también se convertirían en agentes de destrucción masiva. Al igual que la atmósfera, el agua del mar seguiría en movimiento por inercia, pero a una escala mucho mayor. Imaginen olas gigantescas, tsunamis como nunca antes vistos, azotando las costas con una fuerza inimaginable. Estas olas monstruosas, con kilómetros de altura, engullirían ciudades enteras en cuestión de segundos. Las islas desaparecerían bajo las aguas, y las zonas costeras quedarían completamente arrasadas. Capítulo 6. Una atmósfera desgarrada. Mientras tanto, en la atmósfera, el caos continuaría. La combinación de calor extremo, vientos huracanados y partículas en suspensión crearía una tormenta perfecta de fenómenos meteorológicos extremos. Las descargas eléctricas serían constantes, iluminando el cielo con una furia eléctrica nunca antes vista. Los rayos caerían sin cesar, incendiando todo lo que tocaran. La lluvia, en lugar de ser un alivio, se convertiría en un torrente de agua hirviendo mezclada con ceniza y productos químicos tóxicos.
Respirar en este ambiente sería imposible sin protección, y la vida al aire libre se volvería insostenible. Capítulo 8. La atmósfera, al borde del colapso. La diferencia de temperatura extrema entre el lado diurno y el lado nocturno provocaría fenómenos meteorológicos aún más extremos. Vientos huracanados de aire congelado se desplazarían desde el lado nocturno hacia el lado diurno, creando tormentas de nieve apocalípticas y tornados de hielo. La atmósfera, ya debilitada por la contaminación y la falta de rotación, comenzaría a descomponerse. Los gases que la componen se separarían, creando zonas con atmósferas tóxicas o incluso vacíos de aire. En este escenario apocalíptico, la extinción masiva sería inevitable. La gran mayoría de las especies animales y vegetales desaparecerían en cuestión de días o semanas. Los ecosistemas colapsarían y la cadena alimentaria se rompería por completo. La humanidad, a pesar de toda su tecnología e ingenio, no sería inmune a la catástrofe. Las ciudades estarían en ruinas, las comunicaciones se cortarían y los recursos básicos como el agua potable y los alimentos se volverían extremadamente escasos. Con el paso del tiempo, la Tierra se transformaría en un planeta completamente diferente al que conocemos. Sin rotación, no habría días ni noches, solo una luz solar constante en un lado y una oscuridad perpetua en el otro. Las estaciones desaparecerían, al igual que los ciclos naturales que regulan la vida en nuestro planeta. Los océanos se retirarían de las costas, dejando al descubierto grandes extensiones de tierra seca y salada. La atmósfera sería una mezcla tóxica de gases, con temperaturas extremas y tormentas violentas. Sé lo que están pensando. ¡Qué historia tan deprimente! Mundo_AI_365. Y sí, no es precisamente un final feliz. Pero recuerden que todo esto es un experimento mental, una forma de explorar las consecuencias de un evento altamente improbable. La probabilidad de que la Tierra se detenga repentinamente es prácticamente nula. Como ven, amigos, la próxima vez que sientan el suelo firme bajo sus pies, recuerden que no es tan estático como parece. La Tierra, nuestro hogar cósmico, gira a una velocidad vertiginosa, un ballet cósmico que ha permitido la vida tal como la conocemos. Es fácil dar por sentado este movimiento constante, invisible a nuestros ojos. Pero este viaje hipotético a través de un mundo sin rotación nos recuerda que incluso las fuerzas más fundamentales del universo pueden cambiar y que la existencia misma depende de un equilibrio delicado y precioso.